En esta breve exposición vamos a analizar el documento denominado Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia de la UNESCO de 1995, facilitado por el profesor Eduardo Brea para su análisis. Este documento se contextualiza en 1995 y tiene ciertas motivaciones interesantes que apuntalan todo lo que en él estaría contenido. En primera de ellas, las manifestaciones de violencia, racismo y xenofobia que se vinieron dando después de la caída del muro de Berlín, donde aparentemente se iba a dar una distensión de todas las tensiones, valga la redundancia, que se estaban generando por la polaridad del mundo. Más sin embargo, quedó evidenciado que no fue de esa manera. Igualmente, hubo en su momento, y hoy lo vivimos con muchísima más crudeza, un recrudecimiento del terrorismo. El terrorismo por razones ideológicas y religiosas. Otro elemento de profunda preocupación para los ministros de educación que se reunieron en ese momento fue la disparidad entre los países pobres y los países ricos. La brecha social, que se hacía cada vez más grande, a pesar de haberse aplicado varios mecanismos para fomentar el desarrollo de los países del llamado tercer mundo en su momento. Esa situación generaba bastante también tensión en todos los países del mundo occidental y en ese sentido la educación tenía que abordar ese tema también. Todo esto, estas preocupaciones que tuvieron estas personas que se reunieron, los ministros de educación de 45 países, dio como consecuencia un plan de acción que tendría justamente como centro el combatir todos esos males. Y ese plan de acción se estaría enmarcado en la educación para la comprensión, la cooperación y la paz relacionada con los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué se quería? Se quería justamente que los derechos humanos, que los valores universales como la independencia, la libertad, el desarrollo sostenible, el respeto por la ecología, el respeto por el entorno del medio ambiente, el respeto por la cultura y la multidiversidad del mundo, estuviesen dentro de la educación, no fuesen una asignatura aparte ni un área aparte, sino que estuvieran dentro de la educación como algo que de alguna u otra forma ayudara al desarrollo de los educandos. Este plan de acción tuvo ciertas finalidades. La primera finalidad tuvo relación con los valores universales y la cultura de paz, intentando que las personas comprendan a través de esta manera de hacer educación, de hacer pedagogía, el compromiso que debemos tener todos con la construcción de la paz y la aceptación de los valores como la libertad, el respeto y, en otro sentido, la libertad como un valor sostenible en el tiempo. El favorecer actitudes que también nos comprometan a defender la libertad como un valor propio de la cultura de la paz. Otra finalidad que también tuvo este plan de acción tiene que ver con la aceptación y reconocimiento de los valores del otro y la intolerancia que trajo en el siglo XX tantas desgracias para la humanidad, en donde 150 millones de personas fallecieron por la intolerancia. Justamente se trata de que en reconocer a una sociedad multicultural permite mantener estos valores de la paz. De igual forma, tratar de superar la visión en cuanto a ideologías, en cuanto a fanatismo religioso, sino intentar que la persona que se forme bajo este sistema educativo
tuviese la manera de tomar decisiones a través de propios juicios y a través de criterios propios, entendiéndose como una persona que va a tener un futuro. Y finalmente, la utilización de estrategias que permitan la resolución de conflictos bajo métodos no violentos, justamente para amainar esta situación que se veía para ese momento y que hoy en día sufrimos de la intolerancia y la poca aceptación del criterio del otro. Y una cosa que de alguna manera significó una novedad para su momento, que era el respeto por el patrimonio cultural, entendiéndolo como parte de la identidad de la persona, para de alguna manera liberar esa tensión entre un mundo cada vez más globalizante y un individuo que no se reconoce como parte de una nación o con una identidad clara y que se diluye en esa globalidad. Entonces el respeto al patrimonio le daría a esa persona esa identidad necesaria para poder ubicarse en la aldea global. A su vez, este plan de acción plantea estrategias novedosas para no solamente modificar la manera de dar clases, sino también en cómo se gestiona la educación, cómo se gestionan los procesos pedagógicos, entendiendo que debe ser de forma novedosa, pero también amigable hacia lo que se está tratando de implementar, que es justamente la cultura de paz, de la participación y la democracia y la independencia como ejes fundamentales de este sistema educativo. Dichas estrategias tienen que ser globales, que permitan la aplicación de las mismas a nivel local, nacional o regional. Han de ser también sistémicas, que puedan ser sistematizadas y ser sistemáticas. Deben ser, también esas estrategias ser incluyentes, permitir que cualquier elemento de la comunidad, tanto padres, representantes, organizaciones que están alrededor de la comunidad escolar, puedan participar, autónomas, que le permitan, por supuesto, a la comunidad escolar ser autónoma en su accionar y responder a sus propias necesidades. También deben estar adecuadas a cada etapa de la vida de la persona que se está formando. Deben ser continuos y coherentes, lo que permitirá, por supuesto, la evaluación de los resultados de esas estrategias y las mejoras que se vayan a dar en el camino del proceso. Y finalmente, se deben buscar la manera de que a través de los mejores medios, de los medios más pertinentes, que en ese momento en 1995 eran más limitados que hoy, puedan llevarse a cabo para cumplir con los objetivos. En relación con los contenidos, este plan de acción proponía unos contenidos que tuviesen la visión de una educación cívica, pero de dimensión internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que plantearan valores como la construcción de la cultura de paz, como los fundamentos y el origen de los derechos humanos, entre otras tópicos o temáticas que pudiesen trabajarse a nivel mundial para cumplir con los compromisos que se estaban adquiriendo. De igual forma, se pretendía la transversalidad de todos estos contenidos, que bañaran todo el currículum, la malla curricular, que bañaran todas las actividades relacionadas con la educación. Y de la misma forma, también se debía intentar que lo que estaba pasando en el aula de clases, en el ambiente pedagógico, en el ambiente escolar, también se diera en todo lo que estaba alrededor, sobre todo en el tema de la aplicación de las normas, que si nosotros estamos hablando de libertad, de democracia, de cultura de paz y de resolución de conflictos de manera no violenta, al aplicar las normas en los ámbitos educativos debíamos trabajar con los mismos principios. Este plan de acción tuvo efectos
importantes para la humanidad y para nuestro país. El primero de ellos, que me parece más destacable, tiene que ver con la conformación de la comisión que se encargaría justamente de alguna forma, darle sentido a este plan de acción, encabezada por Jacques Delors, cuyo producto más reconocible es el famoso informe Delors, en el cual él se encarga de determinar los 4 pilares que conocemos modernamente de la educación del siglo XXI: aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir. En ese famoso pensamiento que dice que la educación guarda un tesoro. Esto determinó y está determinando las reformas educativas que desde finales del siglo XX y hasta lo que estamos viviendo actualmente, la segunda década del siglo XXI, se están dando en toda Venezuela y principalmente en nuestro país. Aquí en nuestro país justamente también tuvo un efecto importantísimo, porque una de las personas que estaría reunida para la elaboración de ese plan de acción, que sería el doctor Antonio Luis Cárdenas Colmenter, que fue ministro de Educación entre los años 1994 y 1999. Él impulsaría, primero desde su trabajo en el estado de Mérida, lo que se conoció como las escuelas integrales, y después, en el año 1996-97, comienza con el proceso de reforma del currículum de educación básica y con los proyectos pedagógicos de aula, los proyectos pedagógicos de plantel, que también tiene mucha relación con lo que determinaba ese plan de acción. Hay una conexión allí. Importante también destacar el trabajo que durante más de 35 años ha hecho el SECODAP, que viene también de esa educación para la convivencia, para el buen trato, que ellos han venido impulsando y que se operacionalizó en 1997 con la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y los Adolescentes, y luego reformada en este siglo XXI. A manera de conclusión, se puede decir que el trabajo que ha desarrollado la UNESCO desde 1995 hasta ahora para impulsar una cultura de paz, una cultura de democracia y de libertad, en donde la educación sea puntal, ha sido muy importante. Y aunque quizás nosotros no veremos esos cambios impulsados desde ese esfuerzo, podemos decir que es algo que en la historia de la humanidad se ha dado con muchísima fuerza y todos reconocemos el trabajo que esta organización ha realizado. Gracias a ello, podemos nosotros decir que desde 1945 se está intentando descolonizar de la guerra y del conflicto a las mentes de las personas, porque como dice la Constitución justamente de la UNESCO, la guerra comienza en las mentes de los hombres. Es en ese lugar donde debe edificarse la defensa de la paz.